Un reloj se detiene. Un columpio se balancea por última vez. La vida en una ciudad de 50,000 personas se congela para siempre. Esto no es ciencia ficción. Esto es Pripyat, la ciudad fantasma. Y su silencio no es un accidente. Es el eco de la peor catástrofe nuclear de la historia. Una tragedia que por su magnitud no fue solo un desastre tecnológico, sino una catástrofe humana y política. El 26 de abril de 1986, un monstruo de acero y concreto se liberó, desatando una nube radiactiva que se extendió por todo el hemisferio norte. Pero lo que no se cuenta a menudo es que el desastre de Chernóbil no empezó con una explosión. Empezó con una mentira. Hoy vamos a desenterrar la verdad. ¿Qué secretos se ocultaron? ¿Quiénes fueron los verdaderos héroes? ¿Y cómo sus sacrificios cambiaron el mundo para siempre? Si crees que sabes la historia de Chernóbil, piénsalo de nuevo. Para entender el porqué de Chernóbil, debemos viajar a la Unión Soviética de la década de 1980, una era de paranoia, secretismo y una obsesión por la superioridad. En el Kremlin, el liderazgo comunista tenía un único objetivo: demostrar que su modelo era el futuro. Y la energía nuclear era la prueba definitiva de su poderío tecnológico. La central nuclear de Chernóbil era el orgullo de Ucrania y un símbolo de este progreso. Era una de las más grandes del mundo, con 4 reactores en funcionamiento y 2 más en construcción. Los reactores de tipo RBMK, Reactor Bolshoi-Moshchnosti Kanalny o reactor de gran potencia de canales, eran el corazón de esta ambición. A diferencia de los reactores occidentales, que usaban agua para enfriar y moderar la reacción, los RBMK utilizaban grafito como moderador y agua a presión para enfriar. Este diseño tenía una ventaja: era más barato y permitía producir plutonio de grado militar. Pero también tenía un defecto mortal. Los científicos occidentales habían advertido que los RBMK tenían un coeficiente de vacío positivo, lo que significaba que si el agua de enfriamiento se convertía en vapor, la reacción se aceleraría drásticamente en lugar de ralentizarse. Era una bomba de tiempo, pero el Partido Comunista ignoró las advertencias por completo. La política y la ideología estaban por encima de la ciencia. La historia del 26 de abril de 1986 es una trágica comedia de errores. La noche anterior, el reactor número 4 se preparaba para una prueba de seguridad. El objetivo era simular un corte de energía y comprobar si la turbina de vapor, por inercia, podría generar la electricidad necesaria para mantener las bombas de refrigeración operativas. Una prueba simple, que en manos inexpertas se convirtió en una receta para el desastre. El equipo del turno de noche no había sido debidamente entrenado para esta prueba. El ingeniero en jefe, Anatoly Dyatlov, impuso un ambiente de presión, ignorando los protocolos de seguridad. Para agilizar el proceso, los operadores desactivaron el sistema de apagado de emergencia del reactor. Se creían invencibles. A la 1:23:04 de la madrugada, cuando intentaron finalizar la prueba, la potencia del reactor subió bruscamente. El operador intentó el botón de pánico, la Z5, insertando las barras de control para detener la reacción. Pero debido a un defecto de diseño, las puntas de las barras de grafito, al entrar, desplazaron el agua y actuaron como un acelerador, provocando un aumento de potencia masivo. La primera explosión fue de vapor. La segunda, mucho más poderosa, fue una explosión nuclear que arrancó el techo de 1.200 toneladas del reactor y liberó una cantidad de radiación equivalente a 400 bombas de Hiroshima. En los primeros minutos, reinó el caos y la incredulidad. El director de la planta, Anatoly Dyatlov, en su arrogancia, se negaba a creer que el reactor había explotado. Las primeras llamadas de emergencia informaron de un incendio en el tejado, una mentira que se propagó rápidamente. Los bomberos locales, bajo el mando de Vladimir Pravik, llegaron al lugar sin equipo de protección, pensando que era un simple incendio. No sabían que lo que se enfrentaban era radiación mortal. En su heroísmo,
treparon a los tejados adyacentes al reactor, absorbiendo dosis de radiación inimaginables. Sus cuerpos se hinchaban y se oscurecían por la radiación. El bombero Vasily Ignatenko fue uno de ellos. Su esposa embarazada lo cuidó en un hospital de Moscú, sin saber que la radiación de su cuerpo la estaba contaminando. La esposa de Vasily sufrió un aborto espontáneo a las pocas semanas. Es una historia de heroísmo y de una tragedia silenciada. Mientras las noticias llegaban a Moscú, la maquinaria soviética del secretismo se puso en marcha. Los datos de los niveles de radiación fueron manipulados y se intentó ocultar la magnitud del desastre. Pero la verdad no podía ser contenida. Fue en Suecia, a más de 1000 kilómetros de distancia, donde la radiación fue detectada por un trabajador de una planta nuclear. Solo después de la presión internacional, el Kremlin emitió una breve declaración, admitiendo un accidente en Chernóbil, sin dar detalles. Para contener el desastre, la Unión Soviética recurrió a sus liquidadores, un ejército de 600.000 civiles y militares reclutados. Los más famosos de ellos son los biorobots. La radiación en el tejado del reactor era tan alta que los robots enviados para limpiar los escombros se averiaban al poco tiempo. La solución del Kremlin fue enviar a los liquidadores humanos. En turnos de 90 segundos, con trajes de plomo improvisados, tenían que correr al tejado, usar palas para lanzar el grafito radiactivo de vuelta al reactor y luego correr de vuelta. Muchos de ellos no vivieron más de una década después de su sacrificio. Entre ellos estaban los mineros de carbón. El reactor seguía ardiendo y existía el riesgo de que el núcleo derretido, el pie de elefante, como se le llamaría después, quemara el piso de concreto y se filtrara al acuífero subterráneo, contaminando el agua potable de millones de personas. La solución fue excavar un túnel debajo del reactor para instalar un intercambiador de calor. Cientos de mineros, la mayoría de ellos sin idea de la radiación, se ofrecieron como voluntarios. Trabajaron en turnos de 24 horas, en temperaturas extremas, para salvar a Europa de una segunda explosión. Muchos de ellos se enfermaron y algunos murieron en el proceso. Chernóbil no fue solo una tragedia medioambiental y humana, fue el principio del fin para la Unión Soviética. El desastre expuso la corrupción, la incompetencia y la mentira del sistema. La falta de transparencia enfureció a la población y a la comunidad internacional. Las secuelas de la radiación han dejado miles de casos de cáncer de tiroides en niños y un vasto territorio, la zona de exclusión, que seguirá siendo inhabitable por 20.000 años. Hoy, la zona de exclusión se ha convertido en un extraño paraíso para la vida salvaje, donde los lobos, los osos, los alces y los caballos de Przewalski deambulan libremente. La naturaleza, en su resiliencia, ha vuelto a reclamar su espacio, un recordatorio de que la vida siempre encuentra un camino. Pero bajo el nuevo sarcófago, una estructura masiva de acero construida para durar 100 años, el fantasma de Chernóbil sigue ardiendo. La historia de Chernóbil nos enseña una lección vital. La arrogancia humana y el secretismo son más letales que la propia radiación. Nos recuerda que la ciencia sin ética y el poder sin responsabilidad son una amenaza para todos. Y nos enseña que el heroísmo no siempre se ve en los campos de batalla, sino en los sacrificios de la gente común que se enfrenta a lo desconocido para salvar a otros. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que te sumerjas más en los testimonios, los libros y los documentales. Si te ha gustado este video, dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.